Yo siempre he visto que el arte está muy de la mano con el activismo. Ahorita últimamente siento que se ha abandonado mucho. O sea, me hacían justo mucho esa pregunta cuando inició la película, ¿no? De si era posible el arte ir de la mano de la protesta, y es que normalmente las cosas han sido así. Antes, hace 20 años, jamás un artista independiente podía tener la oportunidad de subir algo y de repente, puf, al día siguiente 200,000 personas ya te vieron. La gente ya está muy cerrada a abrirse, a entender algo nuevo. O sea, incluso la comedia, por ejemplo, está perdiendo mucha fuerza. Antes sí creo que eso era muy posible y ahorita no es que deje de ser posible, pero ahorita todo el mundo parece estar a la defensiva. Bienvenida, bienvenido a la entrevista de 24 Ficción. Soy Olga Mariana Mafud y te invito a que te pongas cómodo, ponte cómoda, porque tenemos una invitadaza este día que nos hará reflexionar, que nos hará crear nuestras propias preguntas. Porque ¿puede la denuncia decir lo que no nos atrevemos a gritar? Hoy, en un mundo donde todo puede volverse viral, nos preguntamos, ¿la sátira incomoda porque es verdad o simplemente porque latinó? Nos acompaña una invitada que ha usado la comedia, la actuación y la ironía como un megáfono. Hablaremos con ella sobre los límites de la risa, la potencia de la incomodidad y la importancia de la representación en las nuevas narrativas. Hoy vamos a hablar de arte, pero de resistencia también y del derecho que tenemos de contar nuestras propias historias. Así que démosle un fuerte aplauso y una cálida bienvenida a Camila Di Aurora. Bienvenida. Un aplauso, por favor. Gracias. Ahí está. Con mucho gusto te recibimos este día para justamente hablar de tantas cosas de las que tenemos dudas y sobre todo para abrir este espacio en el que tenemos todos voz, que eso es lo más importante. ¿Qué te parece si iniciamos con una dinámica que tenemos siempre al iniciar esta entrevista de 24 Ficción? Adelante. Que se llama Completa la frase. Yo te voy a decir una frase y lo primero que se te venga a la cabeza, contéstamelo para que podamos empezar a romper el hielo, a entrar en calor. La ficción no debe justificar. La ignorancia. Bien. Satirizar es. Divertido. La representación no es un detalle, es. Necesaria. Cuando la representación se vuelve peligrosa, es porque. No hay conocimiento suficiente. Y el cine también es una forma de. Protesta. Eso. Ay, grandes respuestas. Esto ya me está dando como el indicativo de que va a ser una gran entrevista y que seguramente justo nos llevarás a la reflexión, que creo que eso es de lo que más buscamos aquí. Vamos a hablar justamente de los límites de la ficción, porque en la ficción también se esconde una denuncia que puede ser muy honesta, una forma de llevar estos mensajes que muchas veces no encuentran otro camino para realmente ser escuchados. ¿Cómo ha sido para ti poder llevar a través de tus propios contenidos, que además tú creas y generas, un mensaje de protesta? Ay, pues bueno, a mí siempre me ha gustado. Yo siempre he visto que el arte está muy de la mano con el activismo. Ahorita últimamente siento que se ha abandonado mucho. O sea, me hacían justo mucho esa pregunta cuando inició la película, ¿no? De si era posible el arte ir de la mano de la protesta, y es que normalmente las cosas han sido así. Claro. Podemos pensar en los grandes muralistas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que ahora vamos y vemos en museos estos murales que son obras de arte sin duda, pero que llevan un mensaje de protesta, ¿no? Uh-huh. Cuántos cuadros y cuántos grandes artistas, por ejemplo, Frida Kahlo podremos mencionar, que a través de sus pinturas, pues también llevaba a la reflexión y a contar emociones profundas y a contar momentos pues bastante críticos de su propia vida como mujer, uh-huh, o como esposa, como artista. Pues, o sea, yo por ejemplo, o sea, donde más me di la oportunidad claramente pues fue con Joan Sacreblu, fue donde más tuve la oportunidad de usar el arte para hacer protesta. De ahí en fuera sí lo he hecho a través de la comedia, a través de pues de la sátira de mis propias historias. Creo que reírse de nuestro propio dolor es de entrada una forma de protesta, porque estás impidiendo, si te ríes de lo que te lastima, le quitas fuerza. Es verdad, y creo que esa es una gran frase. Uh-huh. Hacer propia comedia de lo que nos pasa. ¿Crees que pueda ser una mejor forma de que un mensaje se entienda? ¿Que la sátira pueda ser una forma de crítica que llegue más al receptor? ¿En caso de qué? ¿Cómo? Que a través de la comedia podamos enviar esos mensajes más poderosos y se entiendan de forma pues masiva. Definitivamente, a llevarlo de otra manera, de una manera clásica. Porque de entrada la risa es algo muy contagioso, o sea, es algo que siempre la gente va a estar dispuesta a abrirse. La gente en realidad no está tan abierta a informarse, la gente no está tan abierta a ser empática, la gente no está tan abierta a ver el dolor de una persona sin preocuparse por sus propios prejuicios. Claro.
Entonces la comedia como que rompe esa barrera esa barrera que le impide a la persona. O sea, hay muchas personas que se han abierto a raíz de la comedia porque dejaron de tener estos bloqueos de no puedo pensar así porque o me lo enseñaron o no me parece, o ahorita que está todo este movimiento de woke, antiprogre, no progre, todo eso. O me lo están imponiendo, ¿no? O me lo justamente la gente cuando intentas educar a través del arte, la gente le tiende a molestar mucho, y creo que es algo que hemos visto en todos estos años, que a la gente no le agrada que le digan cómo pensar o que le digan a quién aceptar o de qué manera ver las cosas. Entonces, a veces un personaje, una historia o un chiste pueden trascender más porque realmente está pasando de largo el educar. Claro. Solamente está buscando entretener y en segundo plano educó o enseñó o abrió la mente un poco. ¿Tú crees que muchas veces la comedia nos haya ayudado justamente a hacer estos cambios de pensamiento, incluso sin hacer tanta reflexión o sin darnos cuenta, al repetir a lo mejor algún chiste y hacer un cambio de la forma en la que se hace la comedia actual y cambiar el lenguaje y cambiar la forma en la que nos expresamos incluso de nosotros mismos, pues solo por repetir frases de ciertos personajes o solo por ver a algún influencer que nos gusta y hacerlo de forma natural y después darnos cuenta que en realidad estamos haciendo algo que sí cambia y que sí trasciende? Muchas veces sí, pero siento que es algo que se está perdiendo mucho, porque la gente, y no lo tiro solamente a la gente que está en contra del progresismo, que está en contra de las inclusiones y todo eso, no, o sea, en general la gente ya está muy cerrada a abrirse, a entender algo nuevo. O sea, incluso la comedia, por ejemplo, está perdiendo mucha fuerza. Antes sí creo que eso era muy posible y ahorita no es que deje de ser posible, pero ahorita todo el mundo parece estar a la defensiva. Sí. O sea, se vio, por ejemplo, con un stand-upero gringo que me gusta mucho que se llama Dave Chappelle, que sacó un stand-up que se llama The Closer, porque en el que pues, habla de todas estas veces en las que lo han tachado de transfóbico, porque sí es un tipo transfóbico, pero también es un hombre negro de 40 años, o sea, de casi 50, o sea, es de otros tiempos, y él se supone ahí en lo que enfoca mucho es en hablar de una amiga mujer trans que tuvo. Okay. Intentaba traspasar a través de su historia, porque trata de una mujer que pues se quita la vida y ya no, y pues habla de cómo para él fue ese proceso de ver a una mujer trans como una mujer y luego después de verla verla ya solo como una amiga. Okay. Entonces ahí hay como todo persona, ¿no? Como ser humano. Más ahí hay de... toda una apertura emocional de parte de él como artista en el que intenta a través de la comedia a alcanzar a ambos extremos, pero la gente ya está tan, no sé si espantada o simplemente no cree que todo es un mensaje subliminal, que de todo le vas a imponer o algo. Ahí, por ejemplo, mismas personas trans que yo no lo comprendí en Estados Unidos criticaron su stand-up y hasta hicieron marchas para que se sacara de Netflix y todo eso, cuando había stand-uperas, mujeres trans, negras, defendiendo eso. Y diciendo, por ejemplo, esa cuestión de si tú te ofendiste viendo este stand-up, es porque ni eres comediante ni eres trans. No hay ni 100 personajes LGBT en producciones estadounidenses por año. No te puedo dar la cifra exacta, pero por ejemplo el año pasado bajó del 17% al 11% en la representación de la comunidad LGBT, no sé si solo LGBT o también racial, pero ponle tú que LGBT disminuyó. E incluso si se hubiera mantenido como años anteriores, 17%, estás hablando de que el 83 personas son personas heteronormadas. Sí, es la minoría. Sigue siendo la minoría. Y no solo eso, o sea, te pones a ver dentro de ese 17%, solo como el 2 o 3% son personajes importantes. O son personajes que tengan más de 15 minutos en pantalla. A la mayoría nada más los meten como cuotas, porque eso también es cierto. Sí hay muchos productores allá afuera, sí hay muchos directores que no les interesa entender a la comunidad, no les interesa entender a las personas trans, a las personas racializadas, y simplemente las meten para cumplir, porque el productor lo pidió, o porque dice, no, es que tenemos que quedar bien con tal cosa, y ahí es donde metes representaciones banales, de las que la misma gente antiprogre se está quejando. En realidad fue un antiprogre el que metió ese personaje, y por eso la representación se siente tan plástica, no sé si me doy a entender. Claro, no genera empatía con ninguna de las dos perspectivas, no solo está ahí para cumplir un número y para cumplir un tiempo mínimo,
¿no? Sí, tal cual, porque la intención fue meramente plástica en todo momento. Claro. Entonces, los que están en contra no les gusta porque es una intención plástica, y los que estamos a favor no nos gusta porque es plástica. Claro. No nos identificamos, hasta termina siendo más ofensivo. Yo he visto representaciones que tienen toda la intención de ser ofensivas en la televisión, series, cine, y se me hacen menos ofensivas que películas que intentaron ser una buena representación. Claro, el caso que ocasionó todo mi proyecto, que fue Emilia Pérez, no se habla mucho de ella, pero para mí la chica danesa, que en su momento se le hizo mucho revuelo, le hizo el mismo daño a la comunidad, nada más que fue un daño más por abajo, más por debajo de la mesa, fue un daño más a largo plazo. Con Emilia Pérez sí fue algo como que completamente notorio, y ahí estaba una intención, según completamente honesta, de dar una representación sincera, y es una escupida para nuestra comunidad, o sea, es una porquería. Pero ¿cuál crees que sea el fondo de que esto suceda? Que aunque la intención, como dices, a lo mejor vamos a creer que sí, la intención es positiva y la intención fue de buena fe, ¿no? Uh-huh. ¿Qué crees que haya pasado? Porque justo hablando de un proyecto como Emilia Pérez, pues también la intención de representar incluso a nuestro país, pues estuvo muy lejos de lo que somos en muchas cosas, sí, ¿no? Totalmente. Entonces creo que tal vez lo que nos falta, como bien decías al inicio, es empaparnos de los temas de los que nos atrevemos a representar. Porque entonces, aunque la intención sea buena, si no conocemos el país que estamos representando o no conocemos a la comunidad que queremos representar, pues nos vamos a equivocar. Lo que hace falta mucho es tal cual, al menos de parte de los realizadores, ya sea el guionista, el director o hasta los protagonistas, que normalmente el actor no tiene nada... Perdón. No tiene tanto impacto en la realización de la historia. Creo que lo necesario es que dichos realizadores rompan su burbuja. Yo me imagino, quiero que me cuentes tú esta parte, pero que todo este análisis del que me estás compartiendo, pues fue lo que te impulsó a crear tu propio contenido, y entonces sí tener una persona que te represente a ti, porque eres tú misma, por supuesto, pero también que represente a una comunidad entera. ¿Cómo llega esta inquietud tuya de empezar a crear y empezar a buscar la forma de impactar y también pues hacer esta mezcla con la ironía, con la sátira, para poder hacer pues contenidos que además se han vuelto virales y que sí han llegado a muchos ojos, ¿no? A muchos oídos? Pues algo que es muy curioso es que pues yo simplemente, y es algo que no solo con la película, sino con todo lo que he hecho, ni tengo el objetivo, o sea, a pesar de que yo sí creo en que es importante ser una buena representación, yo sí creo que eso es importante. Creo que es bastante irresponsable de tu parte, cuando ya eres una persona famosa, solamente aplicarla de yo no represento a nadie, cuando la sociedad no funciona así. Vas a representar, más si eres una mujer trans, vas a representar. Tú puedes decir yo no represento a nadie, yo puedo opinar lo que sea, sí, pero cuando tú abres la boca, allá afuera hay un buen de ignorantes o hay un buen de personas cerradas o pro que van a usar tu información a su favor. Quieras o no, vas a representar. Más entiendo que la intención inicial en tu contenido no debe de ser esa. Entonces yo siempre he intentado solamente hacer reír, o sea, creo que una de las cosas que más manejo pues es el humor a través del sarcasmo. Y por ejemplo con la parte de la sátira, cuando empezó todo lo de Joan Sacrebleu, que pues realmente, o sea, la historia fue mía, las canciones, todo eso, pero originalmente pues lo único que estaba en mi intención hacer fue el TikTok. El TikTok en el que conté la historia de Joan Sacrebleu, ya que la gente se haya vuelto loca y que me recomendara hacer una recaudación y que pasara todo eso, ya fue más un trabajo en equipo. Pero en la parte de contar la historia de Joan Sacrebleu, yo sí tenía pensado cuál era la crítica, cuál era la visión, qué era lo que me estaba molestando y por qué lo estaba haciendo de esa manera. Porque, o sea, número uno, siento que pues del enojo, a pesar de que me considero una persona que a veces llega a ser muy explosiva, no sacas casi nunca nada. No. O sea, realmente... Bueno, no nada bueno. O no nada, a veces sí. A veces la ira y el coraje es necesario, pero no necesariamente la ira es violentar, no necesariamente la ira es gritar. A veces, o sea, mi intención con Joan Sacrebleu, por ejemplo, siempre fue hacer reír, pero por dentro sí había ira. Sí había un enojo muy grande y muy honesto, tanto a la representación de México como a la representación trans.
y a su calidad musical, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Pero cuando sale la película y todo el mundo me empieza a comentar es que fue una gran sátira y todo eso, y yo fue como de, ah, caray, hice una sátira, qué loco. O sea, no era la intención original. Es que ni siquiera sé exactamente qué es lo que estructura una sátira, si te soy honesta. O sea, si hacer una sátira es hacer una crítica social a través de la comedia, pues que eso es lo que yo lo estoy interpretando, pues sí, tal cual, hice una sátira. Pero no entiendo fecha hoy en día, honestamente, qué es lo que estructura la sátira. Sin embargo, mucha gente me dijo, es que hiciste una magnífica sátira, y cómo supiste partir desde la sátira. Y yo solo escribí chistes, tal cual. Yo solamente dije, me gusta mucho la comedia, disfruto mucho el ver un stand-up y detectar cosas como el timing, cómo juegan con el público, cómo manejan las cosas de acá a acá, y eso me da cierto ojo con la comedia. Entonces, incluso yo puedo estar platicando, que algo que también aprovecho, que hago videos informativos de diversos temas, en las que ahí sí mi objetivo no es hacer reír, es informar o de mínimo dar otra perspectiva de información. Y uso la comedia para que la gente se pique más con el discurso. Claro. Para que no sea simplemente una persona hablando, aburrida, monótona. Sí, para causar interés. Sin un estilo en tu discurso, se podrá llamar así. Cuéntame un poco, me imagino, como dices, esta respuesta después de subir el TikTok, las redes sociales, porque también pues la ficción se ha transformado y la forma de contar historias se han transformado. Ahora hay clips tan pequeños que te cuentan toda una historia, incluso te hacen llorar o te hacen reír, ¿no? De que hubo tanta gente que confiaba en lo que tú estabas contando, que te da poder a todas las personas que nos están viendo de tener un celular y empezar a crear de forma independiente contenido, que después se podrá convertir en una película, en un corto, como es tu caso, en una serie, o simplemente en esos pequeños clips que le dan la vuelta al mundo y que van dejando su propia semilla, ¿no? Que van sembrando algo. Pues o sea, hay dos cosas. Número uno, yo auténticamente tuve suerte, o sea, y me lo dijeron cuando empecé a trabajar con personas que ya se dedicaban más al rubro, y no es algo con lo que esté peleada. Joan Sacre Blue fue un unicornio. O sea, pasó en el momento justo, con varias circunstancias que yo no controlaba, que ayudaron a que todo eso sucediera. Okay. O sea, realmente no estuvo solo en mi poder, ni siquiera solo en la calidad de la historia, de las canciones o de los chistes, que la película llegara a lo que fue. Entonces, creo que sí hay que entender que no va a pasar todos los días. O sea, el que subas un video a YouTube y se vuelva una película, creo que hay que ser más conscientes si vas empezando, que fue algo que yo siempre intenté. O sea, repito, tuve suerte, pero justamente Joan Sacre Blue en su momento era un proceso para seguir picando piedra. No sabía que iba a llegar a este grado. Y precisamente creo que eso era lo importante, no es como que estuviera grabando eso diciendo, oh sí, de aquí a Francia, ¿no? O sea, de aquí a que me hagan notas en el New York Times. No, simplemente yo estaba entretenida, disfrutando lo que hacía, y se me hacía una buena forma de generar currículum y de darle contenido a mis seguidores. Después de hacer este contenido, ¿qué crees tú que fue la parte como indispensable? ¿A qué le pondrías más peso? A las canciones, o sea, decir, a la música, a las tomas que hiciste, a la historia, a la reflexión, a la crítica, a los chistes que escribiste. ¿Qué crees que si hubiera hecho falta, no se hubiera podido contar esa historia? Por el tiempo en el que se tomó, en el que se realizó Joan Sacre Blue, creo que definitivamente los valores de producción no serían lo más importante. O sea, es algo con lo que nadie del equipo estuvo peleado. No vamos a decir, ahí no es que nos aventamos unas tomas y unos planos secuencias. Tuvimos 3 días para hacer casteo, para grabar, para componer las canciones, para absolutamente todo. Pero creo que definitivamente yo lo entraría entre los chistes, entre la comedia y las canciones, porque me sorprendió también lo pegadizas que fueron para mucha gente las canciones. Sí, vi el corto, por supuesto, antes de hacer la entrevista, y la verdad me sorprendió, porque justo empiezas además en esta narrativa viendo imágenes de Francia, ¿no? Con este genérico y la voz, y entonces te empiezas a conectar y empiezas a entender que lo que vas a hacer, lo que vas a ver, lo que estás a punto de ver, requiere de tu atención. Pero esta atención que se convierte pues en un momento donde hay, pues sube y bajas, ¿no? Subes y bajas y momentos donde te empiezas a justamente a hacer preguntas, ¿no? A hacer preguntas que incluso quizá en otro momento no lo harías porque nadie te había tocado esos puntos, ¿no? Que creo que eso es lo interesante. ¿Qué le puedes decir a todas esas creadoras y creadores de contenido que creen que en este momento no hay espacio para sus voces?
¿Qué les aconsejas? Justo a eso iba, ahorita que platicaba lo de que pues Joan Sacrelú fue un unicornio, que sí, o sea, número uno, sí hay menos espacio para las voces del que nos gustaría aceptar, porque México no es un país que particularmente apoye el arte. Sin embargo, sí le hemos agarrado, o sea, por un lado, la situación del país está difícil en cuanto a apoyo artístico, y por otro lado, le sumas a que la gente no lo está intentando, a que hoy en día las redes sociales ya te hicieron creer que si no tienes la cámara de 25,000 pesos, si no tienes la Mac, si no tienes el super set, si no tienes esto, no vale la pena hacer lo que vas a hacer. O si no es la tendencia, ¿no? Exacto. Porque también a veces uno dice, tengo esta idea, pero ves que lo que está creando viralidad, pues es una tendencia tan diferente que muchas veces es tentador. Algo que pasaba, que me lo comentaban mucho con la película, es que decían que Joan Sacrelú les recordaba mucho al YouTube de 2009, a cuando la gente simplemente decía, tengo una idea y tengo un celular y 4 amigos, no ocupo más. Entonces creo que eso es una costumbre que se debería de... Porque si hay tanta gente diciendo, ay, ¿cómo extrañaba esto? ¿Cómo extrañaba esta perspectiva? Pues debería de seguir. Debería de haber más gente joven intentando hacer conceptos interesantes, aunque sean de muy baja calidad. Porque no pierdes nada, o sea, nadie te está cobrando de entrada por subir un video a YouTube. ¿Crees que además un poco esta sensibilidad, algo que yo he notado también, no sé si tú lo has notado, que a veces sí hay tanta producción que es espectacular y hay contenidos que lo ameritan, ¿no? Y ahora la sofisticación de la ciencia ficción o de la inteligencia artificial nos regala cosas que son impresionantes, que es difícil saber si es realidad o no. Son necesarias y se aplauden, pero también hay este nicho, por un lado, de lo realmente orgánico, esto que se siente tan cercano, que aunque no tenga la definición donde podemos ver el poro del actor, se siente muy real y creo que eso conecta también. El entretenimiento se ha plastificado tanto que no nos damos cuenta de que justo esa expresión orgánica que tú mencionas, esa naturalidad de, no sé, de ver a alguien en la tele o en una película y decir me cae bien. Sentir ese carisma, esa conexión humana, se le ha perdido mucho apoyo a ese tipo de contenido que te provoca eso, porque eso no es fácil de predecir. Eso es algo que tiende mucho a la suerte. Y ahorita el entretenimiento está tan plastificado que le tiran a todo a lo seguro. Exacto. Como se invierte tanto, hay que tener algo redituable y es mejor correr menos riesgos, ¿no? Que sí, eso puede... pero pues precisamente se le quita mucha humanidad, se le quita mucha vida a los proyectos que se hacen. ¿Cómo imaginas tú el cine independiente ideal? Más libre, más inclusivo. Si pudieras hacer aquí tu carta de los deseos. Pues yo creo que de entrada que realmente los apoyos que le dan a cineastas independientes realmente fueran para cineastas independientes, creo que desde ahí se ayudaría muchísimo. Que no fuera para el director que tiene un compadre, que tiene un amigo, que ya metió aquí por debajo del agua el dinero y ya le cayó a otro tipo que ya lleva 8 películas gastando dinero del gobierno y no usando inversión privada para realizar sus proyectos. Y todos esos nuevos cineastas de 20, 25, 30 años, nunca les llega la oportunidad por toda esa corrupción que existe tal cual. Entonces, en un buen ambiente, pues de entrada habría una correcta inversión para apoyar al talento joven, pero ya que no existe eso, pues un poquito más de compañerismo. O sea, algo creo que también nos daña es que le tenemos... todos queremos ser la estrella. O sea, si eres el director, quieres tener la valía de ser el director. Si eres el guionista, que se te respete como guionista. Pero bueno, ¿qué tal si tu guión mejoró porque alguien te ayudó con una pequeñita parte y le das y reconoces que tuvo algo que ver, ¿no? Claro. O sea, no sé si me explico, de abrirse un poco a que no se trata ni que el director es lo más importante o el protagonista es la más importante o el editor. Todos son un rompecabezas necesarios. Y perder esta sensación de soy más por mi puesto y arriesgarse obviamente a hacer más cosas de manera de baja calidad. Y que obviamente, claro está, que el público le pierda el miedo a ver cosas de un poquito de más baja calidad. Creer más en la historia, creer más en el alma que está teniendo el proyecto. En la calidad, digamos, de pantalla, ¿no? Pero en una gran calidad de sustento del contenido, ¿no? Que creo que aquí justo si lo más importante, en vez de fijarnos en alguna parte humana, es el contenido, pues podrían brillar otras cosas, ¿no? Totalmente. Y, o sea, sí, saldrían muchísimos más proyectos,
pero tanto el algoritmo como la sociedad no están realmente abiertas a leer nuevo contenido. O sea, realmente las masas siguen, o sea, es lo que se vende en la tele, en las series, en las plataformas de streaming, se vende porque es lo que el público quiere. Si el público realmente estuviera abierto a escuchar nuevas historias, a escuchar historias independientes, estarían pegando más historias independientes. Esta sería como una invitación que nos dejarías. Está interesante. A empezar Definitivamente. a ver, atrevernos y hacernos el espacio de ver otras cosas, ¿no? Pues sí, o sea, el tiempo que le dedicas a estar scrolleando en Netflix durante 2 horas para ver qué ves, que a veces pierdes más tiempo viendo qué película vas a ver, ¿no? que lo que vas a ver. Usa ese tiempo en, no sé, poner en Google historias de drama independientes mexicanas, algo te va a salir. O estar siguiendo algún Instagramer que ya se avienta sus planos secuencias, se avienta sus fotografías, todo eso. Mucho dibujante que hace cómics. Todas esas cosas, si les das la oportunidad de realmente pues apoyar al artista para que él tenga su comunidad y pueda crecer su proyecto, pues eso podría mejorar, o sea, que le dejemos de prestar tanta atención a lo que luego brilla. Así es, porque además creo que dices algo muy importante. Muchas veces no le damos la oportunidad a quienes inician hasta que encuentran un proyecto que explota, ¿no? Y entonces los empezamos a conocer y reconocer. Y no se trata de ver cosas diferentes para eliminar las cosas que nos gustan, sino para empezar a crear nuestra propia visión de la vida y a integrar pues otras personas que son factores importantes dentro de la sociedad y de la comunidad. Y yo lo veo también para que haya más, porque pues del lado de la sociedad, no sé, de la gente que se queja en internet, se critica mucho que no se le da la oportunidad justo a eso, ¿no? Al director nuevo, al que empezó, al que no tiene los recursos. Pero a la mera hora que tú como público puedes apoyar, te vas con el director de familia, con el niño de papi, te vas con el que sí tiene los 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos de presupuesto. No te vas con el que con su sudor y su sangre recaudó 20 e hizo algo de corazón. No te vas con él. Entonces también mientras no cambie el público, no van a cambiar los creadores. Claro, apoyemos y apoyemos además, esto lo ve toda América Latina, que creo que hay mucho talento en América Latina. Totalmente. Haciendo cine independiente. Aquí hemos hablado con productores que nos traen anécdotas, justo esto, o actores de recaudación, de picar piedra, de guardar guiones muchos años, de encontrar en el camino las piezas poco a poco, porque cuesta mucho trabajo crear contenidos y creo que eso hay que valorarlo y aplaudirlo. Ahí ahorita que mencionaste eso es un punto muy importante, retomando lo de la gente que va empezando, no dejar de lado el gasto de la publicidad. Mucha gente asume de cajón que va a ser su historia y le tiene tanta fe a su historia que dice, no, pues la subí y nadie la peló. Pues no le hiciste publicidad. Puedes tener el mejor producto en la mano, pero si no la estás publicitando como se debe... Tú no ejerces, pero estudiaste publicidad. Sí, o sea, justamente. Sí, o sea, todo suma. Sí, tal cual. O sea, sí es información que he ocupado, pero... O sea, es a lo que voy. Nunca se dejen de lado, muchísimo menos cuando van empezando. Y siento que ese es un error bien común. No solo en la producción, en bandas independientes, en actores, en todo eso. Sí. No se publicitan. No hacen una publicidad adecuada porque su historia se conozca. Le dejan toda la suerte. Claro, y no hay que romantizar, ¿no? No nada más porque tenemos un gran contenido que vale la pena que se vea, va a ser visto, ¿no? Hay que también un poco jugar con la realidad, con lo que está pasando en este momento donde justo la publicidad o las redes sociales pues marcan una pauta importante. Súper, o sea, súper. Yo diría que precisamente después de haber pasado pues del cortometraje independiente, luego haber hecho la extensión para que se volviera un largometraje y que sí a niveles de producción fue muy diferente lo que se hizo al principio que es lo que se hizo después, la publicidad es realmente importante, es algo que no puedes dejar de lado. ¿Cómo te ha ayudado a ti justo tener estas herramientas de la publicidad como creadora de contenido? ¿Qué consejo darías así específico para aquellos que están iniciando en este camino? Ubicar los ganchos que incentivan más en la aplicación que lo estás usando. Okay. O sea, no llama, no es el mismo algoritmo que tiene YouTube, que el que tiene Instagram, que el que tiene TikTok. Y eso yo me doy mucha cuenta al subir los videos. O sea, te puedes dar cuenta de algunas maneras, como por ejemplo lo que es los Reels de Instagram y TikTok. Si no atrapas al usuario en los primeros 5 o 6 segundos, ya lo perdiste. Sí.
Entonces son ahí cositas en las que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, no sé si entrará la publicidad, pero tal vez sí, porque son ganchos que yo ocupo para que más gente vea el video, ¿no? Que yo siempre en mis primeros segundos intento notarme, ya sea provocativa o generar una curiosidad muy fuerte, o tal cual hacer un chiste que intrigue para lo que va a venir después, pero intento que no sea indiferente el inicio. Claro. O sea, totalmente debe de tener algo por lo cual la gente diga, si ya me quedé 5, me voy a quedar 20 segundos. ¿No? Y me voy a quedar el minuto y me voy a quedar los 5 minutos. Y eso también lo haces cuando quieres grabar una serie o cuando quieres grabar así. Tienes que atrapar desde el principio. Pero obviamente un TikTok que ya de por sí la aplicación favorece el que sea desechable. O sea, ¿qué voy con esto? Tú subes un TikTok padrísimo, padrísimo, y te esforzaste un buen en hacerlo, y te fue bien, tuvo 500,000 de vistas y todo eso. En una semana ese video ya no va a importar. Claro. En YouTube no es tan así. En YouTube si manejas mejor tus títulos, tus ¿cómo se les llama? Tus miniaturas, tus descripciones, cómo hablas al inicio y todo eso, puede ser un video que va a seguir funcionando ahorita, en 3 meses, en 6 meses, en un año, y que se va a tardar muchísimo más en tumbarse, ¿no? Y creo que es muy importante porque las redes sociales literal es el mayor invento para el artista independiente. Antes, hace 20 años, jamás un artista independiente podía tener la oportunidad de subir algo y de repente, puf, al día siguiente 200,000 personas ya te vieron. Y traspasar, porque lo subes en una plataforma digital y después lo retoman medios escritos y después la televisión y se vuelve multiplataformas, ¿no? Que creo que eso es algo increíble que nos está sucediendo. Sí, o sea, en realidad tenemos muchísimo privilegio, o sea, a pesar de todo lo que te estoy contando, que hay peros y que hay problemas y todo eso, al momento de que un artista independiente intenta producir o componer o hacer algo, a la vez estamos muy privilegiados, porque yo siento que lo que a muchos artistas no les gusta es que aplican la de, no, es que yo no quiero hacer publicidad, yo no quiero que tanta gente me conozca, se los dan de intrínsecos, no sé, se los dan de únicos y detergentes, y el problema es como de, yo entiendo que tú no quieres ser súper famoso, ¿no? Pero para ser un poquito famoso, así no te estoy diciendo, para llenar un foro de 200, 300 personas, necesitas que primero te hayan escuchado 300,000. Claro. Porque literalmente el cómo vas creando tu comunidad, la gente que se va acercando a tu contenido, es un embudo. La gente siente que dice, no, yo tengo 300,000 seguidores. No tienes 300,000 seguidores. Al 80% de tus seguidores no les importas. Y tú decides qué tan chiquito o grande es ese porcentaje de personas a las que sí. Tu comunidad verdadera nunca es el 100% de tus seguidores. Estoy de acuerdo contigo. Entonces ahí tenemos ese gancho, esa oportunidad que jamás se había tenido en la historia de la humanidad, de ser escuchado, de que te volteen a ver. Pero también, o sea, hay un poco de frustración en que la gente no quiere esforzarse para pensar afuera de la caja, al menos artísticamente. O sea, mucha gente dice, es que no pego, pero ya te pusiste a ver afuera. ¿Qué tal si tal vez no estás pegando porque lo que estás haciendo tú lo están haciendo otras 50,000 personas de la misma manera? O mejor. Sea, y mejor. O sea, no estás esforzándote por encontrar tu nueva voz. O sea, yo lo he visto también. O sea, así como hay artistas maravillosos que se esfuerzan y que no están teniendo la voz que se merecen, también hay muchos que no tienen la voz que se merecen porque no tienen una voz importante, así de sencillo. O sea que hay mucha gente que se siente más de lo que es. Eso también, y eso también es importante. O sea, si no estás en ti dispuesto a ser autocrítico, o sea, sobre todo como artista independiente, si no estás dispuesto a ser autocrítico en decir cómo debo mejorar, qué debo de hacer para impulsarme mejor, no vas a mejorar. Tienes que reconocer que, así como, repito, está el privilegio de las redes sociales de que mucha gente te escucha, nunca antes habíamos estado en un ambiente tan competido por la atención. Todo el mundo se está peleando por la atención. Exacto. Y te voy a hacer una pregunta, Camila, que aquí le hacemos a todos nuestros invitados, que está totalmente relacionada con lo que estás diciendo, porque ser famoso es una responsabilidad. Yo a veces me pregunto en mi propia cabeza de, ¿para qué querrá ser famoso alguien, no? Porque los propósitos pueden ser tan distintos y unos tan profundos y unos no, y unos tan buenos y unos llenos de otras intenciones. Pero aquí queremos que tú nos compartas ese momento en el que te diste cuenta que tú eras famosa, que tú podías impactar y que nos cuentes esa anécdota porque seguro es algo que te marcó y te impulsó. Y te vamos a dar, en teoría, porque es difícil, 24 segundos. No, fíjate que sí lo tengo. ¿Sí? Sí. Ok, venga, corre tiempo. Fue cuando fui a hablar con los rectores de la UAM Azcapotzalco porque iba a colaborar con ellos, y cuando fue abismal la cantidad de morritos que se me acercaban.
O sea, no podía caminar y escuchaba el cuchicheo a todos lados de es Joan Sacreblu, es Camila Aurora, es esto, es aquello. Y me había pasado que salía a la calle y 2, 3 personas me pedían foto. Pero cuando pasé por ese ambiente fue impresionante la cantidad de alumnos, cómo se me juntaban, todo el mundo me pedía fotos. Ahí es donde dije, ok, definitivamente esto... Porque yo me tardé mucho tiempo en calar la fama que fue hacer Joan Sacreblu. Pero como que con la UAM ese día fue un momento muy clave. Un despertar. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, Camila, por traernos toda esta experiencia, esta inspiración y esta reflexión. Estoy segura que así como yo, quienes nos están viendo, se quedarán con sus propias preguntas. Y creo que generar preguntas y reflexión es un arte muy bonito, así que te felicito de corazón. Muchas gracias. Es Camila Di Aurora, gracias por estar con nosotros. Hasta Vamos luego. a darle un aplauso, por favor. Invitada de lujo, y a ti que eres el invitado más especial porque estás detrás de la pantalla, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en la entrevista de 24 Ficción. Soy Olga Mariana Mafut y nos vemos en la próxima.